Ongi etorri guztiei, eskerrik asko etortzearren. Bertan pantailan ikus dezakegu La resistencia ante la conquista de Navarra, izango dela gaurko hitzaldiaren gaia, eta horretarako Pello Guerra etorri da. Aski ezaguna da bera, baina datu batzuk ematearren, iruñarra da bera, kazetaria eta oso ezaguna idazle modura bai, novela historikoak idazten ditu berak. Hainbat edabidetan egin izan du lan, gaur egun Zazpika aldizkariko Gararen Gehigarriaren zuzendaria da bera. Hainbat novela historiko hiru aipatzearen adibidez, Requiem por Navarra, La espada de los vascones, Jaque mate al rey de Navarra. Eta berak errealitatea eta fikzioa nahastuz, bera saiatzen da ukatutako Nafarroko historia berreskuratzen nolabait. Garrantzitsua da aipatzea Xabier Mina elkarteko kidea dela bera, eta gaur bertan ikus dezakegu bere 5. novela, La Navarra perdida, eta besterik gabe txalo bero zaparra handi bat eskatuko dizuet Pello Guerrarentzako. Arratsaldeon eta mi esker etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta charla en la que, como ya se recoge en esa imagen, voy a tratar el tema de la resistencia ante la conquista española de Navarra. Y la información que os voy a ofrecer es, todos los datos, todas las curiosidades que fui encontrando, buscando información para documentarme de cara a escribir el libro de La Navarra perdida, que toca algunos de los aspectos de los que hoy os voy a comentar a lo largo de esta charla. Si os preguntara cuándo comenzó la conquista que puso fin a la independencia de Navarra, pues seguramente muchos me diríais que fue en 1512, cuando las tropas de Fernando el Católico violaron las fronteras del reino y se lanzaron a su invasión y ocupación, como os ha venido recordando en los últimos meses, coincidiendo con su 500 aniversario. Pero ¿cuándo se puede dar por finalizada esa conquista? ¿Cuándo se puede considerar que los navarros dejaron de resistirse a esa invasión? Pues responder a esta pregunta resulta mucho más complejo. Para algunos, la invasión había quedado resuelta en unos pocos meses, en septiembre, octubre de 1512, con la rendición de las últimas poblaciones que seguían fieles a los Albret, a los legítimos reyes de Navarra. Otros recuerdan que las operaciones militares como tales no terminaron hasta 1524, cuando los últimos navarros que seguían luchando por la independencia se rindieron en Hondarribia, en Fuenterrabía, en 1524. Pero lo cierto es que la resistencia activa ante esa conquista se prolongó, evidentemente con altibajos, durante prácticamente un siglo, hasta que Enrique III de Navarra y IV de Francia cayó asesinado en una calle de París a manos de un católico iluminado de nombre Ravaillac. Esta tarde-noche voy a desgranaros cómo fue esa resistencia navarra frente al invasor español y que yo considero que tiene como dos fases. Una de guerra convencional, de guerra caliente, por llamarlo de alguna manera, y otra de guerra fría. La primera, que os comentaba, esa de guerra convencional, pues arrancó en el mismo año de 1512. El 21 de julio tiene lugar la invasión, los ejércitos de Fernando el Católico, dirigidos por el duque de Alba, como decía antes, pues violan las fronteras de Navarra. Los legítimos reyes de Navarra, Juan de Albret y Catalina de Foix, no están en condiciones de hacer frente a esa ofensiva y lo que van a hacer es una retirada estratégica. Se van a refugiar en los dominios que tienen al norte de los Pirineos. Pero como os digo, es algo estratégico. Ellos no renuncian, no aceptan lo que ha ocurrido y lo que quieren es recuperar esa Navarra que han perdido. De tal manera que en muy poco tiempo, en octubre, ya van a estar en condiciones de poder intentar recuperar ese territorio. Y para ello van a organizar un gran ejército que va a estar integrado por navarros, que todavía les son fieles, y por franceses, ya que el rey de Francia, Luis XII, por fin está en condiciones de ayudar a sus aliados. Hasta ese momento no lo había hecho porque oficialmente ese ejército que ha invadido Navarra, en realidad lo que iba a hacer era invadir la Guyena, lo que es Aquitania. Su gran objetivo era Bayona.
Y Fernando el Católico contaba con el apoyo de su yerno, Enrique VIII de Inglaterra, que envió un cuerpo expedicionario hasta Guipúzcoa, se asentó en Pasajes y esos ingleses estaban esperando para invadir lo que era la Boyena. Pero poco después vieron que en realidad Fernando el Católico la Boyena más bien no le interesaba. Lo que él quería realmente era Navarra. Pero los ingleses les servía muy bien porque estando en Pasaya suponen una amenaza para Francia. Y Luis XII lo que hace es proteger ese territorio. Por eso en un primer momento no va a socorrer a sus aliados, pero los ingleses llega un momento en el que se dan cuenta de que han sido engañados, regresan a su tierra y entonces es cuando ya por fin Luis XII está en condiciones de apoyar a los reyes de Navarra. Y por eso ya, como os digo, en octubre se organiza ese gran ejército, que lo han organizado, como os decía, los reyes de Navarra. Aquí tenéis retratos de la época de esos monarcas para que por lo menos físicamente los podáis conocer un poco. A la izquierda está Juan de Albret, Juan III de Navarra, y a la derecha Catalina de Foix, que era la reina realmente, porque Juan III era rey consorte. Y en esa imagen que veis ahí, pues la reina está ataviada con unos ropajes en los que aparecen los escudos de los diferentes territorios sobre los que gobernaba, porque no solamente era reina de Navarra, también era señora de Alvear y de otros territorios. Entonces, nos situamos ya en octubre. Y en octubre de 1512, es decir, apenas 3 meses después de comenzar el ataque español, tropas navarras cruzaban los Pirineos para liberar el reino. En un primer momento parece que la operación iba muy bien, ya que se llegó hasta Pamplona, pero se le puso cerco durante un mes, se lanzaron varios ataques, pero ese ejército no consiguió entrar en la ciudad, que fue bien defendida por el duque de Alba y por sus tropas. De tal manera que, a finales de noviembre, no han conseguido entrar en Pamplona, está encima el invierno, muy mal tiempo, y además Fernando el Católico ha tenido tiempo de organizar un ejército que, pues parte ya, es una amenaza para esas tropas legitimistas, de tal manera que se retiran y ese primer intento va a fracasar. 4 años más tarde, en 1516, se va a lanzar un segundo intento. ¿Por qué 1516? Pues ese año, en enero de ese año, va a morir Fernando el Católico, el que tenéis aquí un retrato de la época, igual no es tan guapo como lo pintan en la serie Isabel. Bueno, pues Fernando el Católico había muerto en 1516. Él era la figura que mantenía unidos todos esos territorios que habían conseguido reunir entre él, Isabel la Católica, posteriormente en el solitario, de tal manera que algunos quieren aprovechar la inestabilidad que se da en el trono de España, porque además el heredero oficial, que sería Carlos I, no está lejos, porque de hecho se ha criado fuera del territorio español, y entonces hay un momento de inestabilidad. Y pues los reyes consideran que es el momento propicio para intentar recuperar esa Navarra que sigue bajo dominio español. Y van a organizar un ejército exclusivamente con sus tropas. En este caso no intervienen franceses, son navarros y bearneses. Y ese ejército lo van a poner al mando del mariscal Pedro de Navarra, que es uno de sus hombres de máxima confianza. De tal manera que en marzo de 1516 esas tropas cruzan los Pirineos, pero van a ser rápidamente sorprendidas por el coronel Villalba. El coronel Villalba es una figura clave en nuestros primeros compases de la conquista, es la mano derecha del duque de Alba. Es un militar muy experimentado, sabe lo que se está organizando y entonces reacciona inmediatamente, se presenta con sus tropas al norte del reino, de tal manera que va a derrotar a ese ejército de Pedro de Navarra en las inmediaciones de Isaba, en el Roncal, o sea, ya veis, muy al norte del territorio. Villalba, aparte de acabar con ese intento de recuperación del reino, va a conseguir hacer prisioneros a los principales capitanes navarros, entre los que figuraba, como decía antes, el mariscal, que era el jefe, el líder de esas tropas. Y el mariscal, además, se le hace prisionero en 1516 y ya no saldrá con vida de prisión. Lo que veis en las imágenes, a la izquierda tenéis una estatua del coronel Villalba, que fue colocada encima de su tumba, más o menos es fiel a como era él, y a la derecha tenéis el escudo del mariscal Pedro de Navarra. Como decía, 1516 también ha fracasado ese intento de recuperación del reino. Posteriormente se hace un tercer intento, en 1521. En esta ocasión han cambiado los protagonistas de esta historia. Tenemos que en el caso de Navarra, pues Juan de Albret ha muerto en 1516, muy poco tiempo después de que ha fracasado ese segundo intento de recuperación del reino, y en 1517 ha muerto Catalina de Foix. Y le ha heredado su hijo, que es Enrique II de Navarra, más conocido como el Sangüesino, porque había nacido en 1503 en esa localidad de la Alta Navarra. Y a la derecha tenéis un retrato de Enrique II.
Por parte de Francia, ya Luis XII ha fallecido y le ha sucedido en el trono Francisco I, que es el que aparece a la izquierda. Y en el caso de España, como ya hemos comentado, en 1516 ha muerto Fernando el Católico y le ha heredado Carlos I de España y V de Alemania, que en 1521 estaba en una situación de cierta debilidad porque en Castilla se habían sublevado los comuneros. Era una parte de la nobleza castellana que no aceptaba las formas de gobernar de alguien al que consideraban extranjero y que además se había rodeado pues, de una serie de consejeros que pues, no eran, la mayoría no eran castellanos, y eso pues, va a generar rifirrafes con la nobleza castellana y una parte de ella se va a levantar en armas. Entonces se trata de aprovechar ese momento, porque además se han retirado tropas de Navarra, para intentar recuperarla. Entonces, en este contexto, en mayo de 1521, pues otro gran ejército cruza los Pirineos y es recibido por la población de la Navarra ocupada como su libertador. Este intento fue el que llegó más lejos, ya que recuperó todo el territorio. Se expulsó completamente a los españoles de Navarra. Incluso se llegó a poner cerco a la ciudad de Logroño. Pero, finalmente, Carlos V va a conseguir recuperarse de esa situación, aplasta a los comuneros, está en condiciones de reaccionar y envía un gran ejército que va a obligar a las tropas navarras y francesas a retirarse hasta llegar a la zona de Noain, ya muy cerca de la capital, donde el 30 de junio de 1521 se va a librar pues, la principal batalla por Navarra y en la que 6.000 navarros y franceses perdieron la vida. Esta imagen que veis aquí corresponde a un monumento que se levantó en el lugar donde más o menos se cree que tuvo lugar la batalla, porque hay ciertas dudas exactamente en el emplazamiento. Pues se levantó este monumento por suscripción popular. Vemos que en junio de 1521 el varapalo ha sido terrible. 6.000 soldados, nada menos. Parece como que es muy difícil, ¿no?, que esa Navarra independiente pues sea capaz de otra vez plantar cara a los ocupantes. Pero lo cierto es que unos pocos meses después, en septiembre, pues se lanza un nuevo ataque, dirigido otra vez pues, por Enrique II de Navarra y Francisco I. Lanzan una nueva ofensiva que les va a permitir liberar la zona de Baztán y, en lugar de avanzar hacia la capital, que era lo que le pedía un poco el cuerpo a los navarros que estaban en ese ejército, lo que van a hacer es dirigirse hacia Hondarribia y se van a hacer con el control de esa población. Es en septiembre, luego llega el invierno, no es una buena época para hacer operaciones militares y por eso Carlos V va a esperar a que llegue la primavera para empezar a organizar un ejército que se haga otra vez con ese territorio que ha perdido. Y de tal manera que pues hacia finales de la primavera, comienzos del verano, el virrey de Navarra, el conde de Miranda, ya va a organizar un gran ejército para lanzar una ofensiva. Y ese gran ejército, en julio, se va a presentar en Amaiur, que es un poco el bastión donde se van a concentrar esos navarros que defienden ese territorio. Aquí tenéis un poco las ruinas del castillo de Amaiur, que han sido sacadas a la luz en varias excavaciones por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el apoyo, con la ayuda inestimable de los propios habitantes de Amaiur. Y en este lugar se va a producir una de las batallas más recordadas de esta parte de la guerra convencional, ya que 200 navarros se van a enfrentar a un ejército formado por entre 8.000 y 10.000 soldados de Carlos V. Van a resistir muy bien, se van a defender con uñas y dientes, hasta que el virrey decide cambiar de táctica, no lanzar sus hombres contra las murallas, sino que lo que hace es ordenar que se haga una mina. Una mina consiste en hacer un túnel, colocar pólvora en los cimientos de la zona de las murallas que se quiere derribar, se hace explotar la mina y entonces es lo que hizo en Amaiur y se derrumbó uno de los cubos, una de las torres del castillo, de tal manera que ya resultaba imposible defender con tan pocos hombres ante un ejército tan grande y por eso Amaiur va a capitular en julio de 1522. A pesar de que parece que ya Carlos V está recuperando el terreno perdido, lo cierto es que los navarros van a seguir resistiendo durante año y medio en la fortaleza de Fuenterrabía, en Hondarribia, hasta que en febrero de 1524 se alcanzó un acuerdo de rendición. Con esa entrega finalizaban los hechos de armas de la Guerra de Navarra, esa primera parte. La mayoría de los navarros que se habían resistido a la invasión durante todos estos años, durante estos 12 años, pues terminaron jurando fidelidad a Carlos V, aquí lo tenéis en un retrato de la época, aunque algunos se negaron a hacerlo y se instalaron en la Navarra independiente, esa Navarra que, como decía, está integrada por
la Baja Navarra, por el Bear y otros territorios, y que estaba gobernada por Enrique II de Navarra. Esa lealtad, la lealtad demostrada por esos navarros hacia los Albret, les supuso perder posesiones y títulos en la Alta Navarra, donde fueron condenados a muerte, acusándolos de traición, a pesar de que ellos en realidad lo que estaban haciendo era mantenerse fieles a sus legítimos soberanos. Con la rendición de estos resistentes parecía que ya la conquista española se consolidaba, pero lo cierto es que a partir de ese momento comenzaba lo que, bueno, puede considerarse la Guerra Fría por Navarra, ya que los navarros de ambos lados de los Pirineos no se resignaban a lo ocurrido y aspiraban a volver a agruparse bajo el cetro de sus legítimos reyes. ¿Pero por qué se seguían resistiendo los navarros? Si, como aseguran los defensores de la conquista, todo eran ventajas para Navarra, formando parte de una potencia mundial, de un imperio en el que no se ponía el sol, como era España en aquella época. En ese caso, ¿por qué la población de la Alta Navarra colaboraba con los Albret en su empeño por recuperar el territorio invadido? Pues la respuesta es sencilla, aunque en aquel momento tremendamente dolorosa. Los españoles habían entrado en Navarra para quedarse y para imponer sus normas, por mucho que sus monarcas juraran respetar los fueros del viejo reino. De hecho, las autoridades españolas, que residían en lo que fue el Palacio de los Reyes de Navarra, que tenéis una imagen de cómo era ese palacio a mediados del siglo XVI, que se encuentra a orillas del Arga y que en estos momentos alberga el Archivo General de Navarra, pues como os decía, las autoridades españolas fueron creando una legislación en paralelo que convirtió a los fueros en papel mojado, de tal manera que se desligaron de unas ataduras normativas que iban en contra de sus intereses de consolidar la ocupación. A través de las ordenanzas del licenciado Valdés de 1525 y del licenciado Anaya de 1542, el Consejo Real, que estaba controlado por los españoles, a su vez controlaba los tribunales del reino, la Cámara de Comptos y el conjunto de la administración. Incluso la convocatoria de las Cortes estaba en sus manos, al igual que la posibilidad de demandar posibles abusos, y se subordinó a los órganos de gobierno de Navarra al Consejo de Castilla. Por eso resulta tan chocante que todavía se defienda esa idea de una unión equiprincipal, porque está claro que un reino quedó subordinado al otro. Asimismo, los cargos de la administración se otorgaban a personas extranjeras al reino, contraviniendo expresamente el fuero. Y para los cargos eclesiásticos que quedaban vacantes, se recurrían a clérigos de fuera de Navarra y que no sabían euskera, a pesar de que los parroquianos pedían expresamente para sus iglesias sacerdotes que hablaran su lengua. Aquí tenéis también una imagen que corresponde a mediados del siglo XVI, esto es la Catedral de Pamplona, que más o menos se mantiene pues bastante igual. La principal diferencia es la fachada, porque la fachada actual es del siglo XVIII. En definitiva, las ordenanzas prevalecían sobre cualquier derecho anterior, lo que, como decía antes, convertía a los fueros en un mero elemento decorativo para intentar dar una imagen de respeto a la legislación navarra, de un simple cambio de dinastía muy alejado de la realidad, porque ya veis que otras normas, otras costumbres, otra forma de proceder se estaba implantando. En virtud de esas ordenanzas, los navarros del sur estaban en una situación de desamparo judicial, ya que se les aplicaba de manera estricta el código militar, mientras que los paisanos no podían demandar a los militares ante un juez civil por los abusos que cometían. Los soldados españoles campaban a sus anchas por el reino, sin pagar por aquello de lo que se apropiaban para cubrir sus necesidades, y sin que ninguna justicia se encargara de reparar el daño sufrido. Y mientras se obligaba a la población a trabajar en la construcción de nuevas fortalezas, se le requisaba cabalgaduras y se le forzaba a participar en alardes de armas. En la actualidad, hay estudiosos que aseguran que tras esos primeros compases de la conquista, esos intentos de recuperación del reino, una vez que esos terminan, pues que en Navarra se vivía una situación de paz y estabilidad. Y lo afirman a pesar de que los documentos de los propios virreyes de la época desmienten esa teoría, ya que la máxima autoridad española en suelo navarro
defendía el uso de las actuaciones excepcionales que estoy comentando en base al estado de guerra existente en el reino. En concreto, los virreyes aseguraban que esa situación extrema desaparecería, y ahora cito sus palabras textuales, cuando la necesidad de la guerra del dicho reino cesara. Se apela constantemente a que hay una situación de guerra. La situación se volvió tan crítica que agramonteses y biomonteses olvidaron las diferencias que tanto habían perjudicado al reino en el pasado y sumaron sus fuerzas para intentar frenar los atropellos españoles. Y lo hicieron desde las Cortes, que fueron más que nunca la voz del pueblo navarro. Sin embargo, las autoridades ocupantes hacían oídos sordos a sus quejas. Cuando un virrey llevaba un tiempo en el cargo, era sustituido para que las reclamaciones de las Cortes empezaran de nuevo, lo que impedía reparar los agravios cometidos y permitía que se realizaran nuevos. A tal extremo llegaron los abusos que las Cortes compararon los agravios sufridos por los navarros con la colonización de América. Yo creo que es una figura muy interesante. Se sentían como los indios. Y mientras se hacía una operación de borrado de memoria del reino. Desde el mismo año de 1512, las autoridades españolas se preocuparon de hacer desaparecer documentación relacionada con los últimos reinados, especialmente el de los reyes Juan de Albret y Catalina de Foix. Un expolio que prosiguió en los años siguientes, como en 1516, cuando las tropas aragonesas que se encargaron de desmochar el castillo de Xavier, aquí tenéis una imagen del castillo de Xavier en el siglo XIX, y veis cómo lo dejaron prácticamente pues como si fuera un caserón de unas proporciones un poco exageradas, le quitaron todos los elementos defensivos que pudiera tener. Ahora no tiene esta imagen porque los jesuitas el siglo pasado se encargaron de darle otra vez el aspecto que tendría en la época en que nació San Francisco de Xavier en 1503. Pero así es como lo dejaron. Entonces, como os decía, esas tropas que fueron a desmochar, a dejar así el castillo de Xavier, también saquearon el archivo de Juan de Jasso, del padre de San Francisco, que había sido presidente del Consejo Real de los Reyes destronados por Fernando el Católico. Esta cuestión del expolio de la documentación ha sido tratada pues, por diversos historiadores, Tomás Uzainqui, Aitor Pescador, Álvaro Adot, por citar algunos, aunque uno que se ha centrado especialmente en esta materia y lo que tiene que ver con la represión que sufrieron los navarros es Pedro Esarte. Y de acuerdo con sus investigaciones, la explicación a esta forma de actuar por parte de las autoridades ocupantes tenía un objetivo muy claro. Según señala Esarte, aquí cito ahora sus palabras, tras la conquista, los navarros debieron reinscribir sus haciendas y bienes poseídos, justificando ante el nuevo rey los derechos que poseían con anterioridad y demostrando su posesión en sendos procesos ante los jueces de la corte o consejo real. Ninguna posesión, ninguna propiedad, título ni documento anterior a 1512 fue válido sin el plácet de las nuevas autoridades, ni se han conservado sus escrituras. El corte jurisdiccional con todo lo anterior fue total. O sea, de lo que se trataba era de hacer tabla rasa. Si tú quieres seguir manteniendo unas posesiones, unos títulos, te tienes que presentar y demostrar que realmente son tuyos. Pero claro, si es alguien que se está resistiendo, evidentemente lo que no va a hacer es presentarse ante esas autoridades y por lo tanto pierde esas posesiones, que luego son utilizadas para recompensar a aquellos que colaboraban con las autoridades ocupantes. Dentro de esa política de borrado de la memoria del reino se puede encuadrar la sustracción en 1557 del libro de armería del Reino de Navarra, cuya rocambolesca desaparición es detallada en mi novela El libro de la Navarra perdida, incluso aparece ahí en la portada. La sustracción del armorial permitió a las autoridades españolas hacer una criba entre la nobleza del reino, ya que el nuevo libro de armería fue realizado bajo la supervisión de los invasores, de tal manera que los que se habían resistido desaparecieron y se incluyeron aquellos que colaboraban y que se habían ennoblecido, participando de esa manera en la conquista. La imagen corresponde en realidad, os he dicho que se recoge el libro de armería, es la imagen típica del libro, pero evidentemente es el libro nuevo, el que se hizo a partir de la desaparición del primero. Aunque esta nueva etapa de Guerra Fría
comenzó a partir de 1524, más que todo por lo que os decía de esa rendición de Hondarribia. Lo cierto es que ya antes se intentó buscar una solución dialogada al atolladero navarro, a la querella navarra, como se le llamaba entonces. Hacia el año 1517 se analizó la posibilidad de que el príncipe Enrique de Albret, el futuro Enrique II, se casara con Leonor de Austria, la hermana de Carlos V, de la que tenéis aquí. Es que me salta una... Esto es para que veáis un poco una imagen de cómo era Po en aquella época, y lo que aparece en primer plano es el Palacio de Po, y que guarda bastantes similitudes con ese Palacio de los Reyes de Navarra que hemos visto antes en Pamplona. Este es el retrato de Leonor de Austria, la hermana de Carlos V. Entonces se planteó la posibilidad de ese matrimonio. Era una fórmula muy interesante, porque Leonor aportaba al enlace la parte invadida del reino. Y por su parte, Enrique, pues que más adelante se convertiría en rey, de hecho ese mismo año se convirtió en rey de la Navarra Independiente, pues aportaba la Navarra Independiente, de tal manera que el territorio del reino se reagrupaba otra vez bajo esos reyes. Era una fórmula muy interesante porque además incluso podía salvar los escollos que podían plantear los castellanos, que eran los que más iban a resistir a esa posibilidad de que fuera reintegrada esa Navarra a los Albret. Pero resulta que esto al final se fue al traste por Francisco I de Francia. Curiosamente ese aliado, ese monarca que en tantas ocasiones había colaborado con los Albret, pues ante esa posibilidad se echó atrás y hizo todo lo posible por torpedearla. ¿Y por qué se comportó de esa manera? Pues tiene una explicación. La cuestión es que a Francisco I lo que no le interesaba era que el cuñado de Carlos V y un hijo de ese matrimonio tuviera muchas posesiones no solo al sur de los Pirineos, sino al norte de los Pirineos. Y ahí los Albret tenían mucho territorio. Entonces no le interesaba a Francisco I algo así y no fructificó esta posibilidad. Esta no sería la última vez que se pensó en recurrir a un matrimonio entre dinastías para solventar el contencioso de Navarra. En 1541, Enrique II de Navarra y Carlos V entablaron negociaciones sobre un posible matrimonio entre los herederos de ambos tronos, que eran Juana de Albret, que la tenéis aquí a la izquierda, y a la derecha el futuro Felipe II. En la corte de Po en el Bear se llegó a redactar un proyecto de 16 artículos en el que se trataba sobre ese enlace, y en el que se fijaba la devolución del reino de Navarra a Enrique y una indemnización por las rentas del reino de vengadas desde la usurpación de 1512. En este caso, la propuesta no prosperó porque el Consejo de Estado de Castilla la consideró excesiva. 4 años después se retomó otra vez este mismo enlace. Felipe había enviudado de su prima María de Portugal, y Enrique II envió a Madrid a 2 embajadores para ofrecer la mano de su hija al príncipe español. Pero, al parecer, la lentitud de las gestiones dio al traste con este proyecto, que ya no se pudo retomar tras el enlace de Juana de Albret con Antonio de Borbón en 1548. Aquí tenéis a los 2 soberanos que ya gobernaría la Navarra Independiente durante unos años, Juana de Albret y Antonio de Borbón, el primer Borbón que lució una corona. Mientras se acometían estas gestiones desde la Navarra Independiente, en la parte del reino ocupada, la tensión de los navarros con las autoridades españolas iba en aumento. La situación llegó a tal extremo en 1556 que el virrey decidió trasladar a Tafalla los tribunales del reino, el Consejo Real, la Corte Mayor y la Cámara de Comptos, es decir, los principales pilares de la administración del reino, para alejarlos de la capital, donde los partidarios de los legítimos reyes aparecían por todas partes. ¿Ya veis qué crítica tenía que ser la situación para que el virrey se decida a dar semejante paso? Por esas fechas fue arrestado Simón de Armendáriz, originario de la Baja Navarra, que estaba en poder de los Albret desde 1530, cuando se consigue la retirada de las tropas españolas. Pues como decía, fue arrestado Simón de Armendáriz, quien, tras ser torturado, confesó haber mantenido contacto con el capitán Juan de Esparza y Artieda y otros importantes personajes del reino, como los Cruzat, los Monreal y los Artieda, para conspirar contra las autoridades españolas en Navarra. El capitán Artieda logró escapar y refugiarse en el Bear, que como veis ya desde 1512 se convierte en el lugar al que los navarros que no están conformes con la situación creada por la conquista se trasladan y se refugian, porque es territorio navarro.
Entonces, como decía, el capitán Artieda se traslada al Alvear, se refugia allá, mientras que el resto de los partidarios de los Albret fue procesado en Castilla, a pesar de que las Cortes pidieron al virrey que, como navarros, y según establecía el fuero, pues fueran juzgados en el reino. Pero el virrey, ¿qué hizo? Pues apeló a la jurisdicción militar para desoír a las Cortes. Es la constante, el estado de guerra. Unos pocos años más tarde, eran detenidos el alcaide del castillo de Tibas, que tenéis una recreación como puede ser el castillo de Tibas en aquella época, incluso anterior. Eran detenidos el alcaide del castillo de Tibas, Juan de Acedo, acusado de conspirar para lograr el retorno de los Albret a Pamplona en compañía de los señores de Gramont y Urtubia, así como de los vizcondes de Belzunce, Echauz y Meari. O sea, ya veis que la nobleza, por lo menos una parte de la nobleza, está bastante implicada en todo esto. En la misma operación fueron arrestados Nicolás de Guía, Antonio Cruzat, Arnao de Osta, el licenciado Azcona y el vicario de la iglesia de San Nicolás, Antón de Iraizoz. Este último, el vicario de la iglesia de San Nicolás, murió en la fortaleza, que se convirtió en prisión de legitimistas. Este es un castillo que construyó Fernando el Católico al sur de la ciudad, que era la zona más desprotegida de la ciudad. Y este castillo es donde cayó herido Ignacio de Loyola, enfrentándose a los hermanos de San Francisco de Jales. Tiene un poco esa paradoja. Pues ese castillo se convirtió en prisión de legitimistas y pues ahí terminó el desdichado Antón de Iraizoz, ya que murió en ese lugar a manos de sus torturadores, quienes lamentaron que no resistiera a sus malos tratos, ya que estaban convencidos de que podían haber obtenido más información de él, según señala el propio virrey de Navarra, Gabriel de la Cueva, en una carta enviada a Felipe II. O sea, una fuente de lo más fidedigna. Asimismo, fue arrestado el canónigo Remón de Monreal, al que a pesar de su condición de clérigo se le puso grillos, es decir, grilletes, y se le dio tormento antes de ser trasladado a Castilla, ya veis. Una parte de la nobleza, una parte del clero también se implica en esta resistencia. Además, por esos años también fueron detenidos un tal Ceballos y otra persona de la que no conocemos su nombre, que trataron de entregar esa misma fortaleza de Pamplona a los legítimos reyes de Navarra. Y por ese motivo Ceballos fue cuarteado, es decir, desmembrado, por haber intentado llevar a cabo ese plan. También fueron detenidos todos aquellos que introdujeron a la Navarra ocupada copias de una carta que hacía referencia a otra de las grandes apuestas diplomáticas que realizaron los Albret para recuperar la parte invadida de su reino. En el año 1560, los reyes Juana de Albret y Antonio de Borbón enviaron a Roma a Pedro de Albret, que era un hijo bastardo del rey Juan, o sea, por lo tanto era tío de la reina, de Juana de Albret. Pues enviaron a Pedro de Albret para que el sumo pontífice, que era Pío IV, del que tenéis aquí un retrato de la época, para que Pío IV le reconociera como soberanos legítimos de Navarra. En diciembre de 1560, el Papa Pío IV recibió una audiencia a ese embajador y accedió a la petición planteada por los monarcas navarros. Pero no solo eso, ya que al mismo tiempo reconocía que las bulas de Julio II, en las que Fernando el Católico había basado la legitimidad de su conquista, habían sido revocadas por la Iglesia Católica. Esa misión fue un auténtico golpe de efecto, un auténtico éxito diplomático, porque el mismo Papa, que había recibido fidelidad de Felipe II como rey de Navarra, no tenía empacho en reconocer como soberanos de Navarra a Juana de Albret y Antonio de Borbón, y no solo eso, que desmontaba el principal argumento que utilizaban las autoridades españolas para legitimar la conquista. A raíz de esa trascendental audiencia, circuló por el reino una carta que había enviado el Santo Padre a Felipe II, en la que le instaba a devolver la Navarra ocupada a sus soberanos naturales. Las copias que llegaron a la Alta Navarra fueron incautadas y destruidas por el virrey Gabriel de la Cueva, tenéis aquí un retrato, mientras aseguraba que su contenido era mentira. Sin embargo, nunca aportó detalles de por qué la consideraba falsa, ya que ni el Papa ni el rey Felipe II en ningún momento llegaron a desmentir la existencia de esa misiva. Parecía que las cosas marchaban bien, por lo menos diplomáticamente. Ese golpe de efecto al que venimos hablando pues era importante,
de tal manera que Juan Adalberto había conseguido, al menos de palabra, el apoyo del Vaticano. Pero, ¿qué pasó? La presión española fue muy fuerte, y no hay que olvidar que, bueno, el Papa puede decir muchas cosas, pero si detrás no hay un ejército que apoye esas palabras, pues evidentemente se las lleva el viento. De la misma manera que Fernando el Católico ocupó Navarra basándose en unas bulas, si no llega a tener un ejército más fuerte que Navarra, de poco hubiera servido. Pues ahora pasó al contrario. El Papa decía eso, pero no había un ejército que apoyara esas palabras. Y además, la presión española iba en la dirección contraria. Y además, en un movimiento un poco sorprendente, la reina Navarra se va a convertir al calvinismo. Es decir, se enfrentaba al Papa. Eso evidentemente pues no ayudó mucho e hizo que la Santa Sede se enfriara y evidentemente la situación de la Alta Navarra pues no cambiara. Y eso a pesar de que los mismos soberanos de España albergaban serias dudas de conciencia sobre la legitimidad de su posesión de Navarra. En su testamento, tanto Carlos I de España y V de Alemania como su hijo y heredero Felipe II recogieron por escrito ese conflicto moral y encargaron a su correspondiente sucesor que analizara el caso del reino pirenaico por si no hubieran actuado rectamente y en realidad hubieran tenido que devolver esos dominios a los soberanos que los venían reclamando desde comienzos del siglo XVI. Ya veis que hasta los propios reyes dudaban de que eso hubiera sido legítimo. Finalmente fue Felipe III el que se encargó de reunir a un grupo de personas de ciencia y conciencia, tal y como se recoge en los documentos, para dictaminar sobre la legitimidad de la conquista española de Navarra. Siguiendo los consejos de su padre, el soberano fue especialmente cuidadoso y dejó esa decisión en manos de una comisión integrada únicamente por altos cargos castellanos, no había navarros, quienes, como era de esperar, consideraron perfectamente legal la conquista y ocupación de Navarra. Precisamente durante el reinado de Felipe III, que tenéis aquí en un retrato, corrió el rumor de que Enrique III de Navarra, y ya cuarto de Francia, iba a lanzar un ataque para recuperar la Alta Navarra. En 1524, el virrey tuvo noticias sobre esa posible ofensiva a través de los espías que tenía en el Bear. Eso hay que tener en cuenta, fue una época en la que era muy constante ese ir y venir de espías en un territorio y en otro. Y entre los que destacaba el doctor Sebastián de Arbizu. ¿Quién es este Sebastián de Arbizu? Pues este navarro se presentó en Po como exiliado y como a muchos otros, y como venimos diciendo, pues se le acogió. No era raro, era pues uno, desgraciadamente, entre muchos que terminaba en Po. Y a partir de ese momento facilitó información al virrey a través del abad de Urdax, quien había informado sobre esa posible ofensiva. Pero el ataque finalmente no se produjo, ya que en esos momentos Enrique estaba inmerso en el proceso de asentarse en el trono de Francia. Era un momento difícil para Enrique, era soberano de Navarra, pero por parte de su padre estaba emparentado con la Casa Real francesa, de tal manera que cuando muere Enrique III de Francia es el heredero. Pero es el heredero de un trono virtual, digamos así, porque está Francia inmersa en sus guerras de religión. Enrique es protestante, siguiendo la línea de su madre, religiosa, y lo cierto es que tiene que hacerse valer como rey. Va a ganar diferentes batallas y se va a presentar en París, que está dispuesta a resistir lo que haga falta. Pero claro, el país está desgarrado, y entonces es cuando se va a oír esa famosa frase de París bien vale una misa, que se va a atribuir a este soberano, pero lo cierto es que probablemente lo dijo otra persona, que sería su hombre de confianza, el duque de Sully, que precisamente lo que hizo fue animarle con esa frase a que se convirtiera al catolicismo para acabar con esa resistencia de París y de esa manera ya convertirse en rey de los franceses. Como veis, la situación para él era complicada y no estaba en ese momento como para lanzarse a ocupar pues, un territorio y entablar una guerra con España. El espía Sebastián de Arbizu fue finalmente descubierto y expulsado de la Navarra independiente. Y tuvo suerte, ya que 30 años antes, otro espía de los españoles fue directamente ejecutado. Se trataba de Pedro Fernández de Gamboa, quien intentó llevar hasta Fuenterrabía al rey Antonio de Borbón para que fuera capturado por los españoles. Y para su sorpresa, el apresado fue él, el propio Gamboa, quien posteriormente fue ahorcado en Po.
y se le ahorcó. He puesto este grabado que, como podéis apreciar, pues es de una época bastante anterior, pero que recoge cómo se le ahorcaba a la gente en aquella época. No es como las películas, eso de que sale una trampilla, cae, no. Se le ponía una especie de escalera, se retiraba la escalera y en un momento dado, para ahorrar el sufrimiento al reo, el verdugo se colgaba de los pies del ahorcado para que fuera más rápido el proceso. Las autoridades españolas estaban especialmente interesadas en contar con espías en la Navarra independiente, ya que a finales del siglo XVI seguían sin poder fiarse lo más mínimo de los navarros de la zona ocupada. De hecho, cuando se construyó la ciudadela en 1571, dos de las puntas de esa estructura apuntaban hacia el interior de Pamplona con el objetivo de poder atacarla en caso de una sublevación interior. En este plano antiguo lo podéis ver perfectamente porque estos baluartes fueron después derribados. Pero ya veis cómo hay dos puntas de esa estrella que apuntan directamente a la ciudad. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué esas precauciones? Pues porque así lo recomendaba el ingeniero Antonelli en un informe que envió a Felipe II en 1569. En ese informe, Antonelli le señalaba al rey español, y ahora cito sus palabras textuales, que Pamplona es ahora más frontera que metrópoli, y ha de tener un muy principal castillo, porque estando aún fresca la memoria del gobierno de su rey natural, todavía es necesario asegurarse también con una fuerza de sus voluntades. La obra servirá para defender del peligro extrínseco, pero también del intrínseco. Ya veis el ambiente que se veía en 1571. Ese afecto hacia sus legítimos reyes todavía estaba muy presente más adelante, en 1608. Tal y como reconocía Gaspar Ruiz de Cortázar, responsable castellano de la ciudadela de Pamplona. Ruiz de Cortázar pidió al Consejo de Castilla que no se permitiera la construcción de una universidad en Pamplona. Se le niega hasta una universidad. ¿Por qué? Porque a ella acudirían, según comenta él, para argumentar el motivo de su rechazo, que gascones y otros vasallos del rey de Francia, aquí tenéis un retrato, se refiere a Enrique III de Navarra y IV de Francia, que acudirían gascones y otros vasallos del rey de Francia a esa universidad, y no es buena mezcla para juntarse con los que aún de todo punto no podrán tener olvidada la leche que sus antepasados mamaron. Unas líneas que se escribieron a 4 años de cumplirse el primer siglo del comienzo de la conquista de Navarra. Yo creo que son bastante elocuentes. Sin embargo, este espíritu de resistencia iba a empezar a diluirse poco después, a partir de 1610. ¿Por qué me arriesgo a dar una fecha tan precisa? Pues porque en mayo de ese año era asesinado en una calle de París Enrique III de Navarra y IV de Francia. Aquí tenéis un grabado de la época en el que se ve cómo el rey paseaba en una carroza por una calle de París, la Rue de la Ferronnerie, y Ravaillac, que le estaba esperando con un puñal, se abalanzó sobre la carroza y le clavó varias veces el puñal hasta conseguir matarlo. El heredero de Enrique, su hijo Luis XIII, se había criado en la corte de París, lejos de esa Navarra independiente en la que habían crecido su padre, su abuela Juana y su bisabuelo Enrique II. Y como diría Ruiz de Cortázar, no había mamado, como sus antepasados, ese afán por recuperar los territorios que habían sido usurpados por los españoles a Juan de Albret y Catalina de Foix. Es más, llevado por su condición de rey de Francia, en 1620 impuso el decreto de la Unión, por el que la Navarra independiente perdía su estatus soberano y se integraba en la monarquía francesa, a pesar del rechazo de bearneses y navarros, y en especial de su propio padre, que había dicho que tenía que ser 2 coronas diferentes. Aunque Luis XIII y sus sucesores siguieron utilizando el título de reyes de Francia y Navarra hasta finales del siglo XVIII, hasta Luis XVI, el mismo rey que fue ejecutado por los revolucionarios de la Revolución Francesa, aunque utilizan ese título, lo cierto es que ya no volvieron a reclamar la parte de su corona Navarra ocupada por España. Como os podéis imaginar, sin esa referencia y ese apoyo que había tenido al norte de los Pirineos, la resistencia de la Alta Navarra quedó a su suerte frente a una administración española que iba consolidando su ocupación gracias a varios factores. Por un lado, el paso del tiempo. El paso del tiempo siempre favorece al ocupante, eso es así.
Y un siglo después de iniciada la conquista, los españoles habían conseguido desactivar todos y cada uno de los intentos llevados a cabo por los Albret para recuperar la Alta Navarra. Y además, ahora se había desactivado el peligro que suponía la Navarra independiente. Un peligro que se había diluido con el cambio de actitud del rey de Francia, que ese sí que era un peligro. Claro, que el rey de Francia, en un momento dado, Enrique se llegaba a comentar que antes de que le mataran, se estaba planteando la posibilidad de utilizar ese ejército suyo para intentar recuperar la Alta Navarra. En 1610 Enrique ya estaba muy consolidado en el trono de Francia. Había saneado la hacienda, o sea, habían quedado atrás esos años de las guerras de religión y estaba en condiciones de, bueno, de afrontar una operación militar de esas características. Pero curiosamente aparece ese puñal de Ravaillac. Se supone que hay instancias de los jesuitas que acaban con él. Y con él, claro, se diluye ese peligro. Ya no hay un monarca que esté dispuesto a intentar recuperar ese territorio. Eso por un lado. Y por otro lado, esos 100 años habían permitido a los monarcas españoles hacerse con el control de las estructuras administrativas de la Alta Navarra. Como ya venían haciendo desde el principio, pues tenemos ese poder acumulado por el Consejo Real, el Virrey y las ordenanzas, que fue utilizado para controlar a las cortes, los canónigos de la catedral y el Ayuntamiento de Pamplona, donde estaban más presentes la gente que era originaria del reino. Una forma de proceder a la que se sumó la creación de nuevos cargos y los pagos de los mismos, lo que generó un importante pesebre de navarros que dependían del poder español y que colaboraban activamente con él. Con esta forma de proceder, los soberanos españoles seguían los consejos de Maquiavelo, famoso Maquiavelo, su obra El Príncipe, en la que señala que uno de los modos de conservar un Estado que ha sido conquistado es crear en su interior una oligarquía que haga perdurar su fidelidad. Ahora le estoy citando expresamente a Maquiavelo. Pues siendo tal gobierno una creación del príncipe, saben que no se pueden sostener sin su amistad y poderío, con lo que harán todo lo posible por mantener su dominación, porque una ciudad habituada a vivir libre se conserva más fácilmente con el apoyo de sus ciudadanos que de ningún otro modo si se quiere evitar su destrucción. Yo creo que es muy gráfico y además es algo que se puede aplicar al siglo XVI como se puede trasladar a la actualidad. Por la confluencia de todos estos factores, la resistencia se fue diluyendo, pero lo que no consiguieron eliminar las autoridades españolas fue el deseo de muchos navarros de recuperar la independencia perdida en el siglo XVI. Una aspiración que 500 años después sigue muy presente, e incluso tan viva como cuando los Albret gobernaban esa Navarra de la que William Shakespeare dijo que será el asombro del mundo. Pues a ver si es verdad, y entre todos asombramos al mundo y conseguimos recuperar esa Navarra perdida. Muchas gracias. Sí.